Un saludo cordial para todos ustedes, para todos los que en este momento empiezan a conectarse, a los que están saludando. Muchísimas gracias a todas las personas que durante el día de hoy, de diferentes formas, han hecho llegar su saludo especial con ocasión del Día de los Párrocos de San Juan María Vianney, este santo varón que fue párroco en un pueblecito pequeño llamado Ars y que con su testimonio de vida logró la conversión y la santificación y el acercamiento de muchas almas a Dios. A todos ustedes que han estado orando por nosotros, que han estado saludando a sus sacerdotes y abrazando a sus sacerdotes con la oración, muchísimas gracias en nombre propio y en nombre de todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Barranquilla y del mundo entero. Vamos a prepararnos en unos minuticos, vamos a dar inicio a la catequesis de esta noche sobre el sacramento de la Eucaristía. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no os llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, del cual os reconocerá, que os améis los unos a los otros como yo os amé, hasta mi vida entregar. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Unámonos hoy en oración por todos los hermanos de Beirut. Hoy hubo en esa ciudad del país del Líbano una explosión enorme en su puerto, donde hubo muchos muertos y muchísimos heridos, una enorme explosión que ha devastado una gran parte de la ciudad. Dicen los medios de comunicación que 10 kilómetros a la redonda fue el impacto de la onda explosiva. El gobernador de la ciudad daba declaraciones llorando, diciendo que era seguramente una explosión muy semejante a la explosión de la bomba nuclear en algunas de las ciudades de Japón, de Hiroshima o de Nagasaki. Oramos por ellos, por los que han padecido, los que han muerto, los que han quedado heridos. Oramos por todos los enfermos de nuestra nación y de nuestra familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una catequesis sobre el segundo sacramento. Anoche tuve la oportunidad de compartirles un poco sobre el sacramento del bautismo. Quienes no pudieron conectarse, los invito a que entren a mi perfil, que allí todas estas catequesis quedan guardadas. Hoy entramos a una de las catequesis y de los sacramentos más sublimes. Yo diría que el corazón de todos los sacramentos, el corazón de la Iglesia, el sacramento que hace la Iglesia y el sacramento que hace a la Iglesia, el sacramento de la Eucaristía, el más sublime, el sacramento santo entre todos los sacramentos santos que nosotros tenemos en nuestra Iglesia Católica, el sacramento hacia el cual tienden todos los demás sacramentos, porque nos bautizamos para la Eucaristía, nos confesamos para la Eucaristía, ungimos a nuestros enfermos para la Eucaristía, nos casamos para la Eucaristía, nos ordenamos como sacerdotes para la Eucaristía, nos confirmamos para la Eucaristía. En la Eucaristía convergen los otros 6 sacramentos. Estamos pues entonces ante el misterio más grande, y el regalo más maravilloso, el más sublime, el más bello que Dios haya podido dejar al ser humano en la tierra. En el Evangelio de San Mateo, en capítulo 28, cuando Jesús se despide de sus discípulos, les dice: vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen todo lo que yo les he enseñado. Y he aquí que yo estaré con ustedes, dice, estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Ese estar con nosotros, que no es una presencia exclusivamente espiritual de parte de Jesús, se verifica precisamente a través de la Eucaristía, que es una presencia real del Señor Jesús en medio de su pueblo, con todo su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. En la Eucaristía está contenido, está condensado toda la presencia real de Jesús. Para hablar de la Eucaristía, necesariamente tenemos que recurrir a algunos textos que son como los claves para poder conocer la dimensión de lo que significa realmente que Jesús esté presente, oigan bien, presente de manera real y no de manera simbólica en la hostia consagrada, en las especies eucarísticas del pan y del vino. Ese texto, el primero que quiero compartirles a ustedes, aparece en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús da de comer a una gran multitud, dice la Sagrada Escritura que después de esa multiplicación los judíos empezaron a seguir a Jesús. Obviamente, veían en Jesús en una especie de milagrero, en una persona que era capaz de suplir necesidades básicas, curar enfermos, devolver vista a los ciegos, y ahora imagínense ustedes haciendo este milagro de multiplicar la comida y saciando el hambre de las gentes. Obviamente estas personas, estos judíos, empiezan a seguir a Jesús y lo buscan justamente por eso, porque ha dado de comer a la multitud, y el Evangelio así lo expresa. En el momento en que ellos encuentran a Jesús, Jesús les dice: mire, yo sé que ustedes realmente me están buscando no porque hayan creído en mí, ustedes me están buscando porque yo les di de comer. Los judíos, muchos judíos que estaban acostumbrados a escuchar las enseñanzas de Jesús y a ver los milagros que Jesús hacía, ellos siempre van como en pos de los signos, van en pos de los milagros, una cosa de la cual nosotros no diferimos mucho, no nos diferenciamos mucho, porque pienso que generalmente muchas personas que no han descubierto la grandeza de la persona de Jesús en sí mismo,
lo buscan de manera interesada, de manera utilitarista, precisamente porque pueden confiar o creer que Él puede producir algún milagro en sus vidas. De hecho, cuando nosotros pensamos en Jesús y pensamos en la fe o analizamos nuestra fe, nosotros, una de las maneras como evaluamos nuestra fe es por la capacidad que ella tiene para obtener de parte de Dios los milagros que esperamos de Él. Es como si en el fondo nosotros dijéramos, la veracidad de nuestra fe, la contundencia y la firmeza de nuestra fe depende exclusivamente de los milagros que pidamos a través de ella. Por eso, los judíos, cuando le oyen a Jesús decir, ustedes no me siguen a mí porque hayan creído en mis palabras, sino porque yo les di de comer. Los judíos que conocían la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento le dicen al Señor, mira, nuestros padres comieron maná en el desierto. Nuestros padres comieron en su travesía por el desierto maná, un maná que hizo caer Moisés y con el cual alimentó a nuestro pueblo durante 40 años. Nuestros padres en la antigüedad tuvieron un signo del cielo. Dinos tú ahora cuál es el signo que nos vas a dar. Los judíos seguían pidiendo a Jesús signos, prodigios y milagros que les permitiera a ellos constatar que Jesús era realmente quien Él decía ser. Y pedían esos signos porque hasta ese momento los judíos no creían que Jesús fuera realmente Dios verdadero. Ellos pensaban que Jesús era simplemente un hombre común y corriente, un milagrero, alguien que hacía algunos signos importantes, pero no hasta el punto de llegar a ser Dios verdadero o ser hijo de Dios. Y por eso le dicen, danos un signo. ¿Qué signo haces tú? A partir del versículo 18 hasta el 58, 40 versículos, Jesús le dice a ellos, miren, ese maná que comieron sus padres en el desierto, no se los dio Moisés. Ese maná que cayó del cielo se los dio mi Padre. Pero recuerden ustedes que el maná que ellos comieron no saciaba para siempre el hambre del pueblo, porque todas las mañanas tenían que ponerse en pie para recoger maná y saciar el hambre del día. Ahora, en cambio, el signo que yo les voy a dar a ustedes, que ustedes piden, ese signo soy yo. Porque mi Padre quiere darles ahora a ustedes un pan, y miren el lenguaje que empieza a utilizar Jesús. Quiere darles un pan que aquel que lo come no vuelve a tener hambre nunca más. Los judíos, cuando oyeron eso, dijeron, por favor, ahora sí que vamos a tener un signo extraordinario de tu parte. Imagínate que nosotros podamos tener un pan que nos sacie definitivamente el hambre. Danos pues de ese pan. Y Jesús les dice, ese pan soy yo. Tú estás loco. Y seguro se miraban los unos a los otros y decían, no, definitivamente ahora sí constatamos que ese tipo está sollado, que este tipo no está en sus caballos. Y empieza Jesús reiteradamente a hablarles de la necesidad de comer su carne y de beber su sangre para tener vida eterna. Porque lo que los judíos habían comido en el desierto durante su travesía, después de la salida de Egipto hasta la tierra prometida, era un pan que no daba vida eterna a quien lo comía y dejaba con hambre posteriormente a aquella persona que lo consumiera. Y Jesús ahora les dice, mi Padre quiere darle a ustedes un pan
que quien lo come, tiene vida eterna. Y ese pan soy yo. Y empieza Jesús a expresar de múltiples maneras la misma idea. Dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. El que come de este pan, el que come de mi carne, vive para siempre. Algunos hermanos nuestros no católicos, cuando leen ese texto del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dicen, hombre, Jesús está hablando ahí de manera simbólica, como lo hace en muchos otros momentos en la Sagrada Escritura, porque Jesús en algún momento había dicho que Él era la puerta del redil, y Jesús no es ninguna puerta. Jesús había dicho que Él también era el camino, pero Jesús no es ninguna carretera, Jesús no es ninguna vía. Cuando Jesús, dicen esos hermanos que no son católicos, carne y hay que beber su sangre, dice, lo está haciendo también analógicamente, lo está haciendo de manera de símbolo. La pregunta que nosotros podríamos hacernos es, si es así, y los judíos cuando Jesús les hablaba y les decía que Él era la puerta del redil, que Él era el pastor de las ovejas, lo entendieron y no le escandalizó, ¿por qué ahora Jesús, cuando les dice que Él es el pan vivo bajado del cielo, sí les escandaliza? Y no entendieron de manera analógica esa expresión. ¿Por qué cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta del redil, yo soy la luz del mundo, le entienden lo que quiere decir y no se apartan de su lado? Pero ahora que está diciendo, yo soy el pan vivo y hay que comer mi carne y hay que beber mi sangre, eso sí les escandaliza, al punto de que todos los oyentes de Jesús en ese momento que lo seguían y que habían ido a Él en multitudes a saciar su hambre, empiezan todos a desfilar, empiezan todos a irse. ¿Por qué se van? Porque les escandaliza el lenguaje de Jesús y dicen, este hombre está loco. ¿Cómo es posible que uno vaya a comer su carne, que uno vaya a beber su sangre? Cuando Jesús ve que la multitud empieza a regresarse para su casa y que lo dejan solo, Jesús no cambia su discurso. Jesús no cambia su enseñanza. Jesús no pone bajo votación ni bajo la opinión de la gente lo que Él acaba de decir. Ni Jesús les dice a ellos, oigan muchachos, por favor, tranquilos, no se vayan, que ustedes no supieron entender lo que yo les quería decir, no se vayan, que yo les estuve hablando de manera analógica, por favor, tranquilo, que lo que ustedes entendieron no es. Jesús no hace eso. Jesús se mantiene firme con su enseñanza y dice, el que quiera tener vida eterna, tiene que comer mi carne y tiene que beber mi sangre, y eso no lo voy a cambiar. Cuando la multitud se va de su lado, los únicos que quedan después con Él son sus apóstoles, los 12. Y entonces Jesús los mira y dice el Evangelio de San Juan capítulo 6, que les hace a ellos la pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Porque si ustedes quieren irse, váyanse, pero no voy a cambiar lo dicho. El que quiera tener vida eterna tiene que comer mi carne y tiene que beber mi sangre, y eso no es analógico, eso no es una simbología, eso no es una comparación, eso es una realidad. Ahí es donde Pedro toma la palabra y le dice a Jesús, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Como quien dice, mira, nosotros en realidad, en este momento, tampoco entendemos mucho qué es lo que tú nos quieres decir con eso. Pero como sabemos que tú hablas con la verdad, no nos vamos a escandalizar por lo que nos dicen y llegará el momento en que nosotros comprenderemos perfectamente tus palabras. Posteriormente, cuando estando sentado con ellos en la última cena, dice la Sagrada Escritura que Jesús comparte con ellos la cena pascual.
Y en la cena pascual, Jesús utiliza aquellas palabras que utilizamos nosotros los sacerdotes durante la celebración eucarística. Dice la Sagrada Escritura que Él toma el pan en sus manos y dice: tomen y coman, porque esto es, fíjense el verbo que utiliza, el verbo ser, y el verbo ser significa identidad. Jesús no utiliza el verbo parecer, ni significar. Jesús no dice: esto significa mi cuerpo, esto parece mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, porque la Eucaristía, el pan consagrado, ni representa el cuerpo de Cristo, ni simboliza el cuerpo de Cristo, ni teatraliza el cuerpo de Cristo, ni parece el cuerpo de Cristo. Óigame, hermano católico, la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo sabemos nosotros que eso es verdad? Vámonos a un texto del apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Vamos a mirar dos textos, en el capítulo 10 y el capítulo 11, capítulo 10 y capítulo 11. Miren ustedes lo que San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice: Pablo había recibido con anticipación, ya lo había dicho, la tradición, es decir, lo que se acostumbraba a hacer entre los primeros discípulos de Jesús, que él recibe esa tradición y que es lo que él también empieza a vivir con las comunidades que él evangeliza. En el capítulo 10, versículo 16 en adelante, Pablo dice lo siguiente: el cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es acaso, miren la pregunta que hace, el cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Está Pablo preguntándole a la comunidad de Corinto, que hasta ese momento estaba viviendo una experiencia en torno a la Eucaristía de relajación moral, donde muchos de ellos estaban viviendo la experiencia eucarística, acercándose y recibiendo la comunión eucarística en pecado mortal, sin reconocer exactamente con todo su alcance lo que realmente cada uno estaba recibiendo. Por eso San Pablo hace la pregunta: el pan, el cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Pablo no está diciendo aquí simplemente el cáliz que bendecimos es jugo de uvas y el pan que compartimos es simplemente harina cocida. Y más adelante, en el capítulo 11, el mismo apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, de los versículos 27 en adelante, les va a decir esto. Oigan pues, versículo 27. Por tanto, oigan hermanos, por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por favor, escuche muy bien esto. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. San Pablo no dice el que coma el pan o beba de la copa será reo del jugo de uvas y del pan cocido. Dice será reo del cuerpo y de la sangre del Señor, porque, y Pablo mismo lo afirma, quien lo que está comiendo y lo que está bebiendo no es pan
ni es jugo de uvas, es el cuerpo y es la sangre del Señor. Y dice, examínese pues cada cual. Examínese cada cual. Cada quien tiene que escudriñarse. Y en su conciencia, saber si debe o no debe acercarse a recibir la Eucaristía. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Si el pan y el vino consagrados y las especies eucarísticas no fueran realmente el cuerpo y la sangre de Jesús, sino que fueran solamente pan, harina cocida y jugo de uvas, la harina cocida y el jugo de uvas no tendrían poder para condenar a nadie. Pero como ya no son harina cocida y jugo de uvas, sino que son el cuerpo y la sangre del Señor, Pablo nos dice, cada quien tiene que examinarse y discernir para saber si se acerca a comer el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cuando nosotros estamos en la celebración de la Eucaristía y nos acercamos a comulgar, oigan hermanos, nosotros lo que estamos comiendo y lo que estamos viviendo es realmente, verdaderamente, auténticamente el cuerpo de Jesús. No un símbolo, no una representación. Escúcheme bien, no es una representación, no es un símbolo, no es un teatro, no es un recordatorio. Es realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo mismo lo dice, se lo recuerda a la comunidad de Corinto, dice, debe haber un discernimiento, de tal manera que cada quien, delante del altar del Señor, debe tomar posturas y debe saber exactamente cuál es la opción por la cual dirige su vida. Cuando nosotros preparamos a nuestros niños para recibir por primera vez el cuerpo de Cristo, cuando nosotros mismos como adultos tenemos la posibilidad diariamente, si participamos diariamente de la Eucaristía, o cada domingo cuando participamos de la Eucaristía y nos acercamos a comulgar, no estamos, oiga lo que le voy a decir, no estamos recibiendo simplemente un pan bendito, porque la Eucaristía no es un pan bendito. La Eucaristía no es como cuando usted se acerca con un pedazo de pan o con un mercado y dice, Padre, bendígame la mesa, o como cuando nosotros nos sentamos alrededor de la mesa para compartir los alimentos con la familia y con los amigos, y que alguien de la casa dirija una oración para bendecir los alimentos. La Eucaristía no es una bendición del pan. La Eucaristía es una presencia real de Jesús en la Eucaristía. Presencia real de Jesús en el pan consagrado, que parece pan, huele a pan, sabe a pan, pero ya no es pan, es verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué creen ustedes que en estos momentos la Iglesia Católica en lo que más es atacada es justamente en lo que ella considera más sagrado y más sublime, el regalo más grande que es la Eucaristía? ¿Por qué creen ustedes que los grupos satánicos les encanta meterse a los templos para robar las hostias consagradas? ¿Por qué estas personas que participan en las sectas satánicas no se acercan sencillamente a algunas de esas tiendas o panaderías o librerías nuestras donde venden hostias, donde venden cajas de pan eucarístico? ¿Por qué se ponen en la tarea de asaltar un templo, de meterse a medianoche a un templo? ¿Por qué no les interesa las hostias que están en la sacristía sin consagrar? ¿Por qué no les interesa el pan que venden en la panadería? ¿Por qué no le piden al panadero que le hagan
hostias como las tenemos nosotros en nuestra sacristía, porque a ellos no les interesa ese pan, a ellos les interesa las hostias que están consagradas dentro del sagrario. ¿Por qué? Porque el espíritu del mal, oigan bien, sabe muy bien quién es el que está allí presente. Si no estuviera nadie allí presente, si allí no hubiera nada, todas estas personas que hacen parte de sectas satánicas no tendrían el más mínimo interés de meterse a robar las hostias consagradas nuestras en los templos para cometer actos sacrílegos contra ella. Cuando nosotros tenemos adoración eucarística en nuestros templos, es una tradición, es una costumbre. En la Iglesia Católica, oigan esto que les voy a decir, hacer adoración eucarística. Adoración. ¿Por qué adoramos la Eucaristía? La adoramos porque creemos que allí está realmente presente Jesús. Vean, hermanos, si en la Eucaristía no estuviera Jesús presente, lo nuestro no sería adoración eucarística, sino que sería idolátrico. Seríamos idólatras del pan. ¿Me está escuchando? ¿Me estoy haciendo entender? La iglesia rinde culto de adoración a la hostia consagrada, porque la iglesia cree, y esa siempre ha sido la tradición desde el Señor Jesús, transmitida y especificada por el apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, recordándoles que cuando uno se acerca indignamente al cuerpo y a la sangre del Señor, se convierte en reo de muerte, cuando no se hace el discernimiento de realmente qué es lo que nosotros estamos recibiendo. ¿Qué significado tiene para usted acercarse a su templo y acercarse al sagrario? O cuando está expuesto el Santísimo en la custodia, si usted alcanza a dimensionar que realmente quien está allí presente es Jesús. Miren, el culto de adoración que nosotros hacemos al Señor, la presencia del Señor en nuestras comunidades y en nuestras asambleas, no es simplemente una presencia por medio de su palabra. Nosotros tenemos junto a la palabra de Dios la presencia eucarística real de Jesús. El Dios que nosotros adoramos no está en el aire. El Dios que nosotros adoramos no está en el cielo. No, el Dios que nosotros adoramos está aquí en la tierra. Verdaderamente en las especies eucarísticas. ¿Y qué dice el apóstol San Pablo frente a la presencia de Jesús? Dice, toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra. Ante la presencia de Jesús, todo ser humano debe doblar siempre su rodilla como signo reverencial y de adoración, de decir, Señor, yo sé que tú estás aquí. Qué bueno que cuando usted esté participando de las adoraciones eucarísticas que hasta este momento estamos haciendo de manera virtual, o cuando usted pueda acercarse al templo. Oiga, hermano, lo que le voy a decir. Antes, oiga lo que le voy a decir, y espero que lo tome muy bien. Antes de acercarse a cualquiera de las imágenes que tenemos en el templo, del Sagrado Corazón de Jesús, de la Divina Misericordia, del Señor Caído, de Nuestra Señora de los Dolores, de Nuestra Señora del Rosario, acérquese al sagrario. Acérquese al sagrario. En el sagrario está Cristo Jesús, vivo, presente, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Está todo Él esperándonos allí para hacer pan de vida eterna. Y todo el que lo come vive para siempre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, nos dice a nosotros el Señor. Gracias por permitirme llegar hasta sus casas. Dios les bendiga por siempre. Mañana, con la gracia de Dios, si el Señor nos lo permite, nos conectaremos a las 7 de la mañana para la celebración eucarística, a las 12 del mediodía para el rosario y a las 7 de la noche para el tercer sacramento, que será el sacramento de la reconciliación.
Una feliz noche para todos. Dios les bendiga.